consideramos que es sumamente relevante poder presentar una propuesta que cambie la gobernanza y que permita modificar la estrategia que estamos cursando como país en una estrategia que ojalá nos reúna a todos y todas en el horizonte de poder disminuir las muertes y el impacto socioeconómico, sanitario, en vidas que está teniendo esta pandemia hasta la fecha. Vivos nos necesitamos, unidos para eliminar el virus. Así se llama la propuesta elaborada por el Colegio Médico para enfrentar el actual y crítico escenario sanitario en Chile. Un plan que contempla la efectiva participación de expertos, evaluaciones científico-sociales, transparencia del proceso y un llamado a descentralizar la toma de decisiones. En ese sentido, el Colmed propone rediseñar, o más bien reformular, el plan paso a paso. Para eso se busca aplicar un cortocircuito epidémico, es decir, la aplicación de una etapa cero, que sería implementada en zonas con una incidencia del virus sobre 10 por cada 100.000 habitantes. Eso en un periodo de 3 semanas, cerrando así actividades productivas, limitando el transporte público y dejando solo rubros esenciales en funcionamiento. Otras propuestas van en la línea de suspender temporalmente el pase de movilidad, justificar visitas a zonas en cuarentena y finalmente establecer aperturas parciales según vayan disminuyendo los contagios. ¿Será este el camino correcto para efectivamente doblarle la mano al COVID-19? Es lo que proponen quienes han enfrentado en primera persona al virus y que a más de 14 meses del inicio de la pandemia en nuestro país lo presentan con el fin de aportar soluciones. ¿Será aplicada? Indicadores económicos podrían entrar en juego, pero por eso la propuesta del Colmed busca hacer una estrategia sociosanitaria que considere estos aspectos. Sin duda es el ingreso a una nueva etapa de esta emergencia a raíz del SARS-CoV-2. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360. Comenzamos acá en CNN Chile. Desde el norte de nuestro país se logró descubrir algo inédito en la exploración espacial. Una estrella parpadeante ubicada al centro del universo está causando conmoción en la astronomía mundial. ¿En qué consiste y cuál es su importancia? Presten atención. Si lográramos viajar de esta manera hasta el centro de nuestra Vía Láctea, veríamos algo parecido a esto. Es 100 veces más grande que nuestro Sol y brilla con mayor o menor intensidad cada 100 días. Esto es una estrella parpadeante. Este objeto lo que hizo fue perder su brillo durante un par de meses. Y eso es muy raro, es distinto a todos los otros tipos de objetos que se han venido estudiando. Por eso en inglés fue llamado como What is this? ¿Qué es esto? Fue lo que se preguntaron astrónomos de todo el mundo, incluidos los chilenos. Esta nueva pieza del puzzle espacial pudo ser conocida gracias al lente infrarrojo del telescopio de la ESO ubicado en la región de Coquimbo. Y eso nos permitió monitorear más de 1.000 millones de estrellas por un largo tiempo y descubrir objetos que son rarísimos como este. A su intermitente parpadeo también se pudo conocer que el cuerpo se logra oscurecer en su totalidad, tal cual nosotros observamos un eclipse. Para esto no hay explicación, solo teorías. Un sistema binario de estrella es cuando dos estrellas giran mutuamente alrededor de un centro de masa. Pero en este caso es muy excepcional porque el brillo desvanece unas 30 veces a lo largo de unos meses, desaparece y luego reaparece. Y no fue el único hallazgo que conocimos desde el norte del país. En el Observatorio ALMA lograron captar una tormenta de agujeros negros. Más preciso, desde aquí captaron lo que se conoce como viento galáctico. Puede alcanzar grandes velocidades de hasta 500 o 1000 kilómetros por segundo y alcanzar entonces también grandes distancias y por lo tanto afectar a toda la galaxia. Debido a este potencial gravitacional, y ese es capaz de expulsar grandes cantidades de material de una galaxia. Fenómenos desconocidos del universo que se van descifrando desde nuestro país, hitos de la astronomía que si no fuera por nuestros privilegiados cielos continuarían siendo un misterio.
La FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, aprobó el uso del fármaco experimental aducanumab para las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Es un hito histórico, ya que esta FDA no había aprobado un nuevo medicamento para esta enfermedad en casi 20 años. Al regreso de esta pequeña pausa vamos a estar conversando con Felipe Kurt, que es director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y además es el investigador principal del Centro de Gerociencia de la Universidad de Chile. Con él vamos a analizar este hecho y el auge también que ha habido con las enfermedades neurodegenerativas, también llamadas las enfermedades del futuro. Quédense con nosotros, seguimos de inmediato con más Futuro 360 acá en CRN Chile. Estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile. Como les contábamos, las demencias afectan a cerca de 50 millones de personas a nivel global y en Chile se proyectan 500.000 nuevos casos de aquí al 2050. Enfermedades que han aumentado debido a la extensión de la esperanza de vida en las personas. Entonces, para analizar esto y otros temas, estamos junto a Felipe Kurt, que es director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor e investigador principal del Centro de Gerociencia, Metabolismo y Salud Mental de la Universidad de Chile. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en este Futuro 360. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, hace poco leíamos este estudio bien interesante que hablaba del límite de la vida humana y que lo situaba entre los 120 y 150 años. ¿Cuándo sería una realidad esta edad? Ver a una persona en buenas condiciones a los 150 años, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que falta bastante para eso. Lo que sí hemos visto en los últimos años es que la longevidad o la esperanza de vida ha aumentado de forma dramática. Es decir, imagínate que en Chile la esperanza de vida es de 80, 82 años, lo cual nos sitúa en el segundo país más longevo de América, ¿okay? Sobrepasando a Estados Unidos. Ahora, se espera que con el proceso del entender el envejecimiento, cuáles son los procesos biológicos y las nuevas terapias de intervención para el proceso de envejecimiento, podamos ir aumentando esa esperanza de vida y principalmente al aumentar esa esperanza de vida ir disminuyendo las enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento, que no es solo las enfermedades neurodegenerativas, sino que muchas otras como enfermedades metabólicas, diabetes, cardiovasculares, etcétera. Sí, me quedo con lo que acabas de decir, que yo sé que no lo quisiste decir textual, pero resulta ser así. Ha ido aumentando la esperanza de vida de forma dramática, porque para muchos es un drama, efectivamente. Si tuviéramos una esperanza de vida que aumenta y tenemos vejeces más sanas, más saludables, llegando bien a los últimos años de nuestra vida, estaríamos hablando de otro tema. Y respecto a eso, te quería preguntar cómo tú vislumbras las enfermedades del futuro, obviamente desde el punto de vista de lo degenerativo. Sí, mira, asociado al envejecimiento, yo creo que hay un tema bastante relevante que ha comenzado a ocurrir, digamos, esto ya lleva 5 o 10 años, que es el entendimiento o darse cuenta de que el envejecimiento es un proceso biológico, ¿ya? Y eso dio paso a la creación de una rama de la investigación que se llama gerociencia, ¿ya? Que es el estudio del proceso de envejecimiento, ¿ya? Ahora, esto es relevante porque la mayoría de las enfermedades crónicas, es más, todas ellas, las enfermedades que te contaba, cardiovasculares, enfermedades de Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, diabetes, obesidad, el principal factor de riesgo es el envejecimiento. Entonces, la gerociencia lo que postula es que si estudiamos el envejecimiento y tratamos el envejecimiento como proceso biológico, podríamos estar retrasando la aparición de todas estas otras enfermedades. Es decir, en vez de concentrarse en enfermedades particulares, ¿cierto?, donde el factor de riesgo es común, lo que atacamos es el proceso de envejecimiento. Yo creo que esa es la parte interesante de lo que está pasando y lo que se vislumbra algo que en el futuro va a ser tremendamente importante. Felipe, tú hablabas de cambios sistémicos. ¿A qué se refieren cuando estos cambios sistémicos pueden gatillar efectivamente eventos degenerativos? Sí, mira, en el envejecimiento los cambios sistémicos que ocurren, como los pilares del envejecimiento, son varios. Los más estudiados e importantes son pérdida de la comunicación celular, es decir, hay pérdidas de comunicación entre células, por ejemplo, entre neuronas, entre células del organismo que producen, por ejemplo, la aparición de tumores, que da origen, cierto, al cáncer, que es una enfermedad también asociada al envejecimiento.
Otra de ellas, que es bastante importante, es el aumento de la inflamación sistémica. Entonces, el cuerpo humano tiene una inflamación basal y a medida que envejecemos, esa inflamación va en aumento. Ahora, ¿qué produce la inflamación? Produce daño celular en diferentes órganos y, por otro lado, algo que es bastante interesante, produce una disminución en la respuesta a patógenos. Es decir, si bien el cuerpo está más inflamado, cuando hay un patógeno, por ejemplo un virus o una bacteria, el cuerpo tiene una respuesta menor, ¿okay? Y eso se ve claramente en enfermedades producidas por bacterias o por virus que no logran activar una respuesta inmune que los pueda eliminar. Entonces, ese es otro pilar importante del envejecimiento, habiendo otros 5 bastante descritos, y uno que yo creo que es importante porque por ahí uno puede vislumbrar una terapia, es el aumento de células senescentes, ¿ya? Entonces, normalmente, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo empieza a acumular estas células senescentes, las cuales secretan factores que producen inflamación, que se asocia a lo que te contaba anteriormente, pero también producen un deterioro en la función de distintos órganos, incluyendo el cerebro. Y hace alrededor de 5 años se descubrió que se descubrieron ciertas drogas que eran capaces de eliminar estas células senescentes, ¿ya? Esto se le llama en este momento senolíticos y son como la principal forma de atacar el envejecimiento en una área que se llama la geroprotección. Básicamente, disminuir las células senescentes, de esta forma disminuir la inflamación y el daño que producen y así no extender la esperanza de vida, sino que hacer una vida más saludable en el proceso de envejecimiento. Claro. Y respecto a la tecnología, hay un dato interesante de investigadores de la Universidad de Cambridge, Felipe, que descubrieron que los algoritmos de predicción que se utilizan, por ejemplo, en plataformas como Netflix, como Amazon, HBO, Facebook, etcétera, también pueden predecir el lenguaje biológico del cáncer y de las enfermedades degenerativas. Me imagino que esto podría cambiar por completo los tratamientos de cara al futuro. Sí, no, definitivamente. Es decir, la inteligencia artificial y algoritmos de machine learning, ¿cierto?, de aprendizaje de máquina, están en estos momentos revolucionando varias áreas de la investigación, primero que nada, es decir, logrando detectar, ¿cierto?, o hacer diagnósticos de forma mucho más eficiente y más temprana. Y lo mismo se está aplicando para biomarcadores en el ser humano. Es decir, básicamente en estos momentos tenemos biomarcadores, por ejemplo, fondo de retina, que es uno típico que se utiliza para enfermedades neurodegenerativas, que se ha visto que con inteligencia artificial, es decir, con algoritmos, las imágenes de fondo de retina pueden dar cuenta de la progresión de una enfermedad neurodegenerativa. Y eso se está ocupando y se está extendiendo a muchos dominios de la medicina y también en patologías asociadas al sistema nervioso. Hablemos del Alzheimer en particular, Felipe. Hace poco la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, aprobó este nuevo fármaco para combatir el Alzheimer, que es como el primero que se aprueba en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, y también no estuvo exento de polémica. Hay algunos que dicen que no está comprobado 100% su efectividad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, definitivamente es polémico, es un hecho que nos impactó a todos los que trabajamos en el área porque no pensábamos que un medicamento que no hubiera pasado en los ensayos clínicos de forma exitosa, ¿okay?, pudiera ser aprobado. Te cuento, este es un medicamento que la gran gracia que tiene es que no ataca los síntomas, sino que ataca lo que produce la enfermedad, que son unos depósitos que ocurren en el cerebro, que se llaman beta-amiloides. Entonces lo que hace este es un anticuerpo que llega a esos depósitos y el sistema inmune se encarga de eliminarlo. Muy parecido o análogo a lo que son las inmunoterapias en cáncer. Entonces, por un lado es algo bastante increíble porque es muy novedoso. Entonces tenemos un primer medicamento que al parecer atacaría la causa de la enfermedad. Sin embargo, de los 2 ensayos clínicos que se realizaron bastante extensivos en Europa, Estados Unidos, Australia, el primero dio resultados bastante buenos en pacientes con Alzheimer temprano, pero el segundo no pudo replicar los resultados. Entonces, básicamente, de 2 ensayos, uno funcionó, el otro no, para lo cual se necesitaría, obviamente, un tercer ensayo para concluir algo. Entonces, ahí hay una gran sorpresa y bueno, vamos a ver qué va a pasar. La FDA, que es la organización, la institución que aprobó esto,
Sin embargo, aparte de aprobarla, lo que le dijo a la farmacéutica que lo está produciendo, Biogen, es que deberían hacer un ensayo clínico que se llama de fase 4, que son ensayos mucho más largos, para poder demostrar la efectividad, ¿ya? Entonces, aquí se mezclan bastantes cosas. Una es la esperanza de los pacientes y principalmente la familia de los pacientes, al ver aparecer una droga, ¿cierto?, que realmente promete detener de forma importante el curso de la enfermedad y no solo eliminar los síntomas cuando la enfermedad continúa progresando. ¿Pero a ti como profesional te pareció prematura su aprobación? Sí, yo creo que personalmente creo que fue prematura. Yo creo que ahí se necesitó un otro ensayo clínico para poder definir los anteriores. Hablemos del futuro para ir cerrando, Felipe, para ir redondeando la entrevista. ¿Cuáles son los mayores desafíos que va a enfrentar la gerociencia de acá al futuro? Sí, mira, yo creo que lo que está enfrentando y lo que se va a proyectar en el futuro es establecer formas, como te contaba anteriormente, de detener o reducir estos hechos biológicos, ¿okay?, estos pilares del envejecimiento que ocurren. Y ahí yo creo que hay dos vías importantes. Una tiene que ver con los senolíticos, y ahora se están haciendo ensayos clínicos para eliminar esas células senescentes que han tenido resultados bastante importantes en modelos animales de laboratorio, muy potentes. Se están llevando ahora ensayos clínicos para ciertas patologías, ¿okay? Por ejemplo, patologías de las articulaciones, que son muy importantes en envejecimiento y que tienen una gran cantidad aparecen muchas células senescentes, y ahí han habido resultados bastante buenos. Entonces, por un lado, estos geroprotectores, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, en el centro estamos trabajando con geroprotectores para el envejecimiento, para reducir la pérdida cognitiva. Y por otro lado, yo creo que hay un tema importante con algo que puede parecer un poco lejano, que tiene que ver con el microbioma, las bacterias que están dentro de nuestro organismo. Yo creo que en el último tiempo hemos visto que esas bacterias, lo que llamamos microbioma dentro del intestino principalmente, pueden regular la inflamación sistémica, ¿ya? Sí. Entonces, últimamente lo que hemos encontrado es que hay una disminución, ¿cierto?, de la diversidad de las bacterias a medida que envejecemos. Por lo tanto, una forma, al parecer, interesante para poder restablecer, ¿cierto?, esa pérdida de diversidad serían probióticos de nueva generación, obviamente. Sí. Y eso efectivamente podría reducir la inflamación sistémica, que, como te contaba anteriormente, es un eje, un pilar importante del proceso de envejecimiento. Yo creo que por ahí hay dos áreas que hay que mirar, porque creo que van a producir cosas interesantes. Sí. Felipe Kurt, director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y también investigador principal del Centro de Gerociencia de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Que esté muy bien. Muchas gracias, Humberto, por la entrevista. Que estés muy bien. Bueno, y todas las novedades científicas y tecnológicas, como todas las semanas, las vamos a revisar en nuestra sección Al Día con el Futuro. El turismo espacial ya es una realidad. Una subasta ofreció un ticket para subirse al vuelo inaugural del New Shepard, el cohete suborbital desarrollado por Blue Origin, esta empresa de Jeff Bezos, fundador de Amazon. Pero ¿hasta cuánto uno estaría dispuesto a pagar por este boleto al espacio con Bezos? Bueno, el anónimo ganador de esta subasta pagó $28 millones por volar 11 minutos al espacio con el multimillonario y además su hermano, que lo va a acompañar. Este vuelo está programado para el próximo 20 de julio, en el 52º aniversario del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Este viaje ofrece vistas espectaculares, por supuesto, de nuestro planeta, de su curvatura, e incluye 4 minutos de ingravidez. Aunque la cápsula tiene 6 asientos, en este vuelo inaugural van a viajar solo 2 personas más, aparte de los Bezos. Hay un tercer asiento reservado para una persona que prefirió mantener en anonimato su identidad y un cuarto para el ganador de la subasta del sábado. Atrás quedaron las ideas de esta exploración espacial, del turismo espacial, empiezan a hacerse realidad con este lanzamiento que, como les decimos, vamos a estar muy atentos al próximo 20 de julio. Bueno, y también atrás quedaron las aplicaciones de citas online. Ahora científicos desarrollaron una interfaz cerebro-computadora que puede predecir
quién te va a atraer y quién no. Mediante un entrenamiento, este sistema puede detectar la actividad neuronal del cerebro de un individuo cuando ve el rostro de una nueva persona y conocer así sus preferencias, llegando al punto de poder anticipar los rostros que le van a gustar. Es un equipo de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, que señaló que logró descubrir una firma neuronal capaz de expresar las preferencias mucho más allá de la atracción interpersonal, después de estudiar los patrones neuronales de varios voluntarios. Si bien la investigación logró determinar las preferencias en rostros, el equipo planea ir un paso más adelante y llevar este dispositivo más allá, desarrollando algorítmicamente una lista similar, por ejemplo, a la de Netflix, de recomendaciones o anuncios dirigidos a la persona en base de sus datos neuronales. Ahora, viene el lado más oscuro. La pregunta es, ¿qué pasaría si es que empiezan a utilizar rostros que saben que a nuestro cerebro les van a agradar para ofrecernos publicidad, por ejemplo? Bueno, parte de los dilemas, por supuesto, que se van a resolver en el futuro. Y los sorprendentes avances de la medicina sin duda van relacionados con las mejoras tecnológicas, y así es como ahora Google y el laboratorio Lichtman de la Universidad de Harvard lograron revelar la intimidad del cerebro a través de 225 millones de imágenes, elaborando una colorida reconstrucción de 1.4 petabytes para consultas médicas. ¿Cuál es la importancia de este hito? El doctor Patricio Orio, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, lo va a explicar en el siguiente video. Miren. Esta investigación de la Universidad de Harvard nos entrega por primera vez un mapa detallado de un pequeño volumen de nuestro cerebro, 1 milímetro cúbico. Parece poco, pero ahí hay 50.000 neuronas y establecen entre ellas 130 millones de conexiones. Entonces es una cantidad importante de información que va a ser muy difícil de entender, se va a tomar algunos años, pero de alguna manera nos va a ayudar a entender cómo el cerebro puede llevar a cabo todas las maravillosas funciones que realiza, ¿no? De analizar la información, analizar los estímulos, lo que nuestros sentidos sienten, tomar decisiones. Es una cantidad tan grande de información, quizás comparable a lo del genoma humano, que ya llevamos 20 años desde que se conoce y todavía no terminamos de entenderlo. Y ya ha pasado mucho tiempo y hay mucha información todavía que analizar y que comprender. Este trabajo nos entrega un censo, nos dice toda la información, quién está conectada con quién y de qué manera. Entonces es una información nueva, mucho más fidedigna y que también, obviamente, como un censo, requiere mucho más análisis para poder extraer información. Es muy interesante lo que nos decía el doctor Orio y también plantea todo un desafío, ¿no? Probablemente nos demoremos muchos años más en saber exactamente qué es lo que ocurre acá en nuestro cerebro y todas las conexiones neuronales que hay en él. De hecho, hay un proyecto muy interesante también que es el proyecto BRAIN, que busca dilucidar cuáles son estas conexiones, a cargo del profesor Rafael Yuste, a quien hemos tenido el honor de entrevistar cuando ha venido el Congreso Futuro acá en Futuro 360. Vamos a cerrar ya el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden nuestro sitio futuro360.com. No solo pueden encontrar estos capítulos, sino que además información complementaria diaria respecto a los últimos avances en ciencia, tecnología y más. Y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana acá en nuestro estudio virtual en otro capítulo de estreno de Futuro 360. Que estén muy bien.